Juan Manuel Sosa. Con ustedes, a quien pido un caluroso y fuerte aplauso. Bien, buen día con todas y todos. Para mí es un honor estar con ustedes en esta espléndida facultad. Yo es la primera vez que vengo a la UNEVAL y he encontrado un campus no solamente grande, sino moderno y bonito. Los felicito también por ello. Es un espacio interesante, enriquecedor para poder trabajar. El día de hoy yo vengo trayendo el saludo mío, ¿no? Como director, como asesor jurisdiccional con funciones de director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, y también les traigo el saludo de el director general, que es el magistrado César Ochoa Cardich, ¿no? Nosotros nos dedicamos, ¿no?, a la gestión del Centro de Estudios Constitucionales. Aprovecho también para hacer un cherry para la institución. El Centro de Estudios Constitucionales forma parte, es el órgano académico del Tribunal Constitucional y tiene a disposición de ustedes una página web en la que pueden encontrar los eventos, actividades académicas, todas ellas transmitidas a nivel virtual, una base de datos de libros, de revistas, gratuitos a disposición también de ustedes, y también varios trabajos de investigación, concursos de investigación incluso para estudiantes, que también están disponibles para que ustedes puedan aprovecharlos. Yo sé que la facultad brinda mucho apoyo en ese sentido, así que les exhorto también a conocer un poco lo que es el centro de estudios, y ojalá también nos puedan visitar en nuestra biblioteca en Lima. Dicho esto, entonces, el día de hoy yo vengo a compartirles un asunto que tiene que ver con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es las tendencias jurisprudenciales básicamente en dos aspectos, ¿no? Los derechos sociales y los derechos de igualdad. Entonces, antes de avanzar con los temas vinculados a la jurisprudencia en sentido estricto, voy a hacer una pequeña introducción que tiene que ver con unos asuntos de carácter conceptual o teórico vinculado con la teoría de los derechos fundamentales, porque de esta manera se entiende mejor qué es lo que hace el Tribunal Constitucional cuando resuelve casos vinculados con estos dos derechos en específico, ¿no? En general diríamos que un derecho fundamental puede ser visto de diferentes maneras. Solemos, los profesores de Derecho Constitucional, a usar mucha carga argumentativa cuando hablamos de derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la libertad de expresión y entre las cosas que decimos es que es un derecho inherente a la persona humana, que tiene un valor importante en el marco de una sociedad democrática, que implica frente al poder tal y cuales cosas, ¿no? Y ese enfoque es adecuado, obviamente, ¿no? Pero digamos que es un enfoque que puede pecar a veces de poco técnico cuando no nos dice exactamente qué es lo que protege un derecho fundamental. Entonces, una manera más precisa, también más útil, porque en la práctica de litigio, por ejemplo, el juez no requiere que especulemos sobre el significado o la justificación de un derecho, requiere que digamos qué es lo que estamos protegiendo, ¿de acuerdo? Y por tanto, decía una perspectiva más técnica, tiene que ver con la idea de contenido protegido o posiciones protegidas por un derecho fundamental. Como no alcanza el tiempo para decir mucho más sobre las posiciones, diría de que cuando uno piensa en posiciones puede hacer referencia básicamente a una estructura triádica compuesta por una persona, un sujeto titular, por un obligado, y hay un deber, una obligación y un fundamental, o sea, vinculada a un derecho fundamental, que va del obligado en favor titular, ¿de acuerdo? Es lo que seguramente derecho civil o en introducción al derecho han conocido como derecho subjetivo, ¿no? El derecho subjetivo es una posición jurídica de ventaja y lo mismo puede decirse de los derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Lo mismo. Es una posición de ventaja reconocida por la Constitución con el nombre de derecho fundamental, básicamente eso. Cuando uno piensa en un derecho fundamental, en efecto, uno puede imaginar más claramente una posición predominante, ¿no? Una emblemática. Por ejemplo, cuando uno piensa en derecho a la vida, piensa de manera más significativa el derecho a no ser muerto. Cuando uno piensa en libertad de tránsito o en libertad, no sé, libertad de expresión, piensa inicialmente en la posibilidad de transferir, emitir, difundir un discurso, un mensaje, ¿de acuerdo? Pero si uno lo piensa con más cuidado, un mismo derecho fundamental, como vida o como libertad de expresión, puede tener varias posiciones que se pueden sumar a esta más emblemática, más conocida. Por ejemplo, en el caso de vida, uno puede pensar que es no matar, pero al mismo tiempo puede pensar de que también corresponde proteger la vida digna. Y por tanto el Estado tiene que dar prestaciones, deberes de hacer, perdón, en favor de proteger la vida.
por ejemplo, programas sociales. Ya no solamente no matar, sino también hacer cosas en positivo. O, por ejemplo, se puede ver la vida como una libertad. Cuando uno piensa en discusiones que han habido en el Perú también, pero sobre todo fuera, sobre la vida, la muerte digna o el derecho a la eutanasia, por ejemplo, estamos pensando en la vida como una libertad, como la posibilidad de que en una situación extrema una persona pueda decidir sobre si continuar viviendo o no. Es una posición diferente a la de no matar. Y todas son posiciones que se pueden adscribir al derecho a la vida, ¿de acuerdo? Por tanto, en efecto, pensarlo en posiciones da mucha claridad teórica al momento de pensar qué es lo que protegen los derechos, aparte de la cuestión justificativa, fundamentación, retórica, que también es importante, ¿de acuerdo? En este marco de ideas, entonces, diríamos que hay varios derechos o varias estructuras típicas de cómo se organizan estos tres elementos de una posición. Nos decía titular, obligado y deber y fundamental. Yo, en la diapositiva que espero compartirles, espero dejarlas para que ustedes la puedan leer con más detalle, estoy planteando básicamente 4 estructuras, pueden haber más, de hecho que hay más, ¿de acuerdo? Una es la de libertad, que es la más conocida, es el derecho de no interferencia. Yo tengo un derecho y nadie tiene por qué, yo tengo un curso de acción que puedo elegir libremente, puedo elegir esta opción, esta otra, no elegir ninguna, y nadie puede interferir en esa elección. Eso es una libertad, ¿de acuerdo? Luego está la otra posición que es de inviolabilidad o indemnidad, también podemos llamarle, que es, se parece a la libertad en la medida de que requiere un mandato de no hacer por parte del Estado o de los particulares, pero se refiere más específicamente a un bien especialmente protegido que merece una protección reforzada. ¿Y cómo se protege ese bien? A partir de una norma tipo regla o tipo una previsión casi absoluta. Por ejemplo, ¿qué se protege así? Se protege la privacidad. La intimidad, por ejemplo, no es una libertad. Es algo que yo quiero mantener en reserva frente al ojo público. O, por ejemplo, integridad corpórea. Es algo que yo quiero que se respete, mi indemnidad física, y que nadie intervenga en él, que nadie me corte un pedazo, que nadie me ponga una jeringa que yo no quiero, y así por el estilo. No es una libertad, es básicamente un derecho de defensa frente a terceros, ¿de acuerdo? Es un derecho diferente, que requiere también deberes diferentes por parte de los obligados. Luego están, y acá avanzamos con lo que vamos a trabajar hoy día, derechos de prestación, derechos de hacer o de dar por parte del Estado, ¿de acuerdo? Típicamente son los derechos sociales, pero no son los únicos. Como he comentado antes, hay derechos como, por ejemplo, el derecho al voto, que es un derecho costoso, para asegurar de que haya una elección justa, transparente, donde se proteja el secreto del voto, se requiere una infraestructura costosa, que requiere varios órganos del Estado, que requiere que la policía garantice la seguridad, ¿no? Que se impriman cédulas de votación, y todo esto es una prestación. El Estado no se mantiene al margen, el Estado hace cosas para que en efecto la democracia y el derecho al voto funcionen en la práctica, ¿no? Y así como esta prestación, que no es un derecho social, hay también otras prestaciones, como por ejemplo la que tiene que ver con el sistema de justicia, ¿no? Alexis diría que es los derechos de procedimiento, por ejemplo, ¿no? También tienen un costo, requieren que el Estado haga cosas. El Estado, en efecto, tiene que tener un sistema de justicia eficaz, eficiente, bien remunerado, independiente, que es una prestación de dar también, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los derechos de igualdad, que es más complejo, porque cuando uno piensa en igualdad, no piensa en una estructura triádica típica como la que he mencionado. Más bien lo que uno hace cuando piensa en la igualdad es comparar dos elementos, dos situaciones, dos estados de cosas o dos tipos de personas que merecen un mismo trato. Y lo que yo tengo que verificar es si es que en efecto el órgano encargado de proteger el derecho está brindando el trato igual a situaciones iguales. Y al revés, tiene que brindar trato diferente frente a situaciones diferentes, ¿de acuerdo? Eso básicamente, cuando uno abre el abanico de posiciones protegidas por la igualdad, uno encuentra que hay igualdad ante la ley, o sea, la ley tiene que tratar por igual a todos, también pueden haber diferencias, igualdad en la aplicación de la ley. Cuando la ley nos trata a todos por igual, el órgano administrativo, lo judicial, también tiene que aplicar de manera igual, no tiene que establecer diferencias indebidas, injustificadas, ¿de acuerdo? También hay la no discriminación. Y la no discriminación es un derecho diferente, que ya no vincula al Estado o al Poder Judicial solamente, sino nos vincula a todos. Nadie puede discriminar. Es una regla que nos vincula a todos. Un establecimiento comercial, una universidad, por ejemplo, ¿no? Y luego está la igualdad en sentido positivo sustantivo. Los deberes prestacionales para fomentar una igualdad material sobre todas las personas que están en una situación de desventaja estructural, ¿de acuerdo? También eso es igualdad, solamente que en un sentido diverso y requiere también una actividad diversa por parte de los órganos obligados. Esta es la parte entonces introductoria que quería comentarles. Yo me voy a enfocar básicamente en dos tipos de derechos. Los derechos sociales profesionales, no solo los profesionales, sino los sociales, y también los derechos de igualdad, ¿no? Y lo que voy a hacer muy rápidamente, porque mi diapositiva
está diseñada para una presentación muy larga. Yo voy a mencionar lo superficial solamente para hacer un mapeo de la jurisprudencia reciente y, como les digo, les voy a compartir la diapositiva para que ustedes puedan revisar con más detalle lo que dice cada sentencia, ¿de acuerdo? Una primera sentencia muy conocida es la sentencia del caso El Muro de la Vergüenza, que también ha sido objeto de mucha difusión, ¿no? Que es una de las primeras sentencias, además, que sacó este colegiado del Tribunal Constitucional, ¿no? Ordenando, además, que se derribe el muro. Era un muro de 4.5 kilómetros, o sea, 45 cuadras de muro que separaba dos distritos, ¿no? Entonces, las personas cuando querían ir a trabajar al parque o al paradero no podían, porque en efecto tenían que darse un vueltón para poder llegar a donde había pista, donde había vereda, donde había civilización, ¿no? Porque en efecto eran personas viviendo en un cerro sin servicios, ¿no? Entonces hubiera sido ideal tratar de hacer la vida más fácil y no la vida más difícil, ¿de acuerdo? El tribunal dice varias cosas. Una parte que no tiene que ver con derechos sociales ni con igualdad es la protección del derecho a la libertad física, porque en efecto colocar un muro que impide desplazamiento tiene que ver de manera más inmediata con la libertad de circulación. Y por eso, como pueden ver, es un habeas corpus, el proceso en el que se ventila esta discusión, ¿no? Y ahí, en efecto, se ve que la carga impuesta en nombre de la seguridad del distrito, en nombre de preservar, había un parque ecológico al costado de donde se puso el muro, no justifica esta afectación tan grave de la libertad de tránsito, ¿no? Pero la parte más interesante que tiene que ver con la igualdad, tiene que ver que el tribunal detectó que hay una situación de discriminación, y una discriminación indirecta, además, que vale la pena precisarlo, ¿no? ¿Qué significa discriminar? Significa tratar de manera peyorativa, de mala forma a alguien, por una de las causales típicamente previstas en la Constitución, pero hay otras más, ¿no? Por ejemplo, raza, sexo, idioma, origen, y así por el estilo, ¿no? Y esto obviamente requiere una cierta voluntad de tratar mal, tomando en cuenta esta caracterización, ¿de acuerdo? Esta categoría sospechosa, dice la doctrina. El tribunal dice, sí, es verdad que debe haber una cierta intención de hacerlo, pero también es verdad que en algunas ocasiones el solo hecho de poner una medida puede generar de manera involuntaria que haya un mayor impacto en un grupo de gente que en otro. Y eso también puede ser una discriminación indirecta cuando afecta especialmente a este grupo típicamente discriminado. ¿Qué es lo que ocurre acá? En nombre de la seguridad se pone un muro, pero ¿quién paga los platos rotos de esa decisión? Las personas pobres que no tienen cómo circular, cómo acudir al colegio, cómo acudir al trabajo. Entonces, en efecto, el tribunal evidencia uno de los pocos casos, pero un caso, en el que hay una discriminación estructural, ¿no? Que es la parte que tiene que ver más con el derecho a la igualdad, ¿no? Ahí pongo algunos extractos, como digo, ya lo van a ver ustedes más adelante. Otro caso que también tiene que ver con igualdad es un caso que además ha sido objeto de una sentencia reciente hace 2 días, me parece, que es el caso de la discriminación o trato diferenciado entre los hombres y las mujeres al momento de acceder a la pensión de viudez. Todos sabemos de que cuando un hombre que es pensionista fallece, la esposa tiene derecho a la pensión de viudez. Pero la regulación que habíamos heredado, digamos, desde hace mucho tiempo atrás, que estaba prevista para muchos hombres que trabajaban, que tenían esposas que no trabajaban, para amas de casa, se queda corta en el tiempo, ¿no? Porque hoy día hombres y mujeres trabajan casi por igual. Y si es así, en efecto, la regulación para hombres y mujeres en materia de viudez debe ser una similar. Y eso no ocurre en la legislación actual. Entonces, el tribunal detecta que, en efecto, la legislación tiene este problema, que ha respondido a tiempos en los que la realidad era diferente, y determina de que hay un trato discriminatorio cuando se le exige al hombre más cosas para poder acceder a una pensión de viudez. Por ejemplo, que tenga más de 60 años el hombre, es que no esté ya en su capacidad de trabajar, que tenga alguna situación de desamparo, que no le permite trabajar, por ejemplo, una discapacidad, y así por el estilo, ¿no? Solamente un hombre en una situación de desamparo puede acceder a la pensión de viudez, pero una mujer no. Simplemente basta con el esposo en buena para acceder a la pensión de viudez. Y esto es un trato diferente, ¿de acuerdo? Que no se corresponde con los tiempos actuales. Como aparece acá, el tribunal hace 2 días ha complementado este caso con otro más, que no es un supuesto igual, porque el anterior era de la 1990, este es un supuesto de pensión policial, pero las reglas discriminatorias son parecidas. Y por tanto, en efecto, uno puede determinar de que el tribunal se ha encargado de un asunto que era evidente, pero de repente, como no era una población típicamente vulnerable, como son los hombres, no lo somos, no había sido objeto de una atención prioritaria, ¿no? Pero, en efecto, el tribunal lo ha encontrado y ha resuelto esto que les comento, ¿no? Igual hay varios
casos. Luego, hay una tendencia jurisprudencial reciente que diría que está entre las más importantes de este colegiado, ¿no? Y en efecto, este colegiado tiene una magistrada mujer, que es ahora la presidenta del tribunal, ¿no? Que es la doctora Luz Pacheco, que además también es laboralista, ¿no? Entonces, había antes lo que se llamaba una protección de la mujer embarazada, que tenía algunas reglas, ¿no? Entre esas reglas está que si una mujer despedida de manera arbitraria, tendría que haber avisado a su empleador que estaba embarazada y se genera una protección. Esa mujer ya no puede ser despedida, salvo que haya cometido un delito grave, porque es una falta grave, ¿no? Que es lo obvio, ¿no? Pero si no, no podía ser despedida, ¿no? Y esto se extendió incluso para los contratos CAS tímidamente. ¿Qué ha dicho el tribunal ahora? Ha dicho dos cosas, diría de manera fundamental. Una primera es que no es necesario que para que la mujer tenga protección, debe avisarle de su situación de gestación al empleador. Que la protección que se genera a nivel internacional es una situación que depende del estado de embarazo, de la gestación, no depende del aviso. Y por tanto, toda mujer que esté embarazada merece ya una protección especial por parte del Estado y también tiene derecho al que se llama fuero de maternidad o fuero maternal. No puede ser despedida por cualquier causa, ¿de acuerdo? Y esto el tribunal, que es la parte importante, pero que no es la segunda cuestión que quiero comentarles, lo ha extendido a contratos civiles que se naturalizan, a contratos CAS y a contratos permanentes. Por tanto, hay una cobertura bastante amplia, ¿no? Donde se entiende que en efecto cabe la posibilidad de que haya un aprovechamiento de la situación de embarazo de la mujer para despedirla, ¿de acuerdo? Y la segunda parte importante, además de la extensión de la protección, tiene que ver con la forma de reparación. Antes, si una mujer no había trabajado durante un tiempo porque fue despedida, tenía que ser repuesta y, bueno, volvía a partir de que trabajaba a recibir una remuneración. Lo que el tribunal ha ordenado, y ya en varios casos, es la posibilidad de recibir devengados. Es decir, todo el tiempo en que fue despedida injustamente y no trabajó, y que debió recibir su pago, y ese pago además seguramente iba a ir para su familia, debe restituírsele. Por tanto, debe pagársele lo que no se le pagó durante el tiempo que fue despedida. Esta técnica de protección es excepcional en el tribunal, porque el tribunal nunca daba los devengados, el pago que no se recibió en su momento. Y se ha abierto esa puerta para el caso de las mujeres embarazadas. Acá hay un segundo caso, que lo voy a decir también rápidamente, en el que el tribunal, acá aparecen otros casos en los que se resuelve en sentido similar en el caso de mujer. Este caso de Rivera Basalar es un caso excepcional. Diría que no lo tomen en cuenta como una tendencia del tribunal. Fue un caso en el que a una persona, cuando estaba enferma de COVID, y era un chofer que nunca recibió un contrato permanente, a pesar que las labores que hacía eran permanentes, fue despedido por WhatsApp. Cuando informó a su empleador que tenía COVID, accedió al descanso que todos conocíamos cuando uno tenía el COVID, y por eso le dice, ¿sabes que estás despedido? El tribunal se indigna y dice que esta forma de despido, en una situación de carencia que todos teníamos, cuando había un contrato de trabajo que requería un despido justificado con un procedimiento, es un contrato nulo, porque afecta a la dignidad del trabajador. Claro, si esto fuera así, casi todos los despidos injustificados, arbitrarios, serían despidos nulos. El tribunal en este caso también da el pago de devengados, ¿no? Pero fue un único caso, porque creo que el tribunal se dio cuenta de que esto podía generar la situación en que cualquier despido podía transformarse en un despido contra la dignidad y también corresponder el pago de devengados. Entonces fue un único caso, luego el tribunal volvió a su jurisprudencia de siempre y apareció otro caso, que es el tercer caso que quiero comentar, donde el tribunal protege a una persona que fue despedida teniendo una discapacidad, que es un caso de una universidad también pública como las nuestras, que es la Universidad San Antonio Abad del Cusco, ¿no? Y acá hay una parte medio complicada porque no se demuestra, el trabajador no demuestra que fue despedido, o que no se le renovó el CAS, mejor dicho en este caso, por la razón de discapacidad. No puede demostrarlo. Pero acá hay una parte interesante que es un test, un análisis que el tribunal ha utilizado en varios casos, ¿no? Que es la inversión de la carga de la prueba. Cuando estamos ante un hecho discriminatorio, el tribunal ha aplicado varias veces algo que se denomina test judicial estricto, ¿no? El nombre de test judicial estricto es un nombre que se adopta de la jurisprudencia de Estados Unidos. ¿Y qué dice este test? Que en general, en efecto, a quien le corresponde demostrar una violación de derechos fundamentales es a quien demanda, obviamente. Pero en el caso de la discriminación, cuando estamos ante un grupo especialmente discriminado, se invierte la carga de la prueba y se presume la inconstitucionalidad de la medida.
Por tanto, en efecto, lo que correspondía en este caso es que el empleador acredite de que en efecto ha despedido, pero detrás de ese despido no hay una situación de discriminación. Él tendría que justificar cuáles son las causas objetivas que hacen que el despido sea una cuestión laboral puramente y no una cuestión de discriminación, y no lo demuestra. En efecto, parece que es un despido arbitrario, y a esto se agrega el tema, decía, de la discriminación, y en este caso, evidenciando que en efecto es una persona con una discapacidad, un problema, una discapacidad visual, reconoce el despido como nulo y también reconoce el pago de devengado. Es decir, todo lo que no recibió el tiempo que fue despedido se le debe otorgar. Por tanto, diríamos que en conclusión, en materia de despido, que es un derecho laboral, un derecho al trabajo, hay un estándar nuevo, ¿no? Que en el caso de despido nulo, por ejemplo, por discriminación, porque la mujer está embarazada, o por discriminación por discapacidad, cabe la posibilidad de acceder a los devengados, que es una cuestión, una garantía adicional a la que tienen las demás personas, ¿no? Bien, luego tenemos este caso, como varios casos más que vamos a ver seguidamente, es sobre derecho a la salud, ya no sobre derechos de igualdad, sino sobre derechos sociales, ¿no? ¿Cómo estoy de tiempo? Ya. Les decía, en el caso de los derechos a la salud, siempre es un asunto complicado porque requiere que el Estado dé cosas, y eso implica un gasto, e implica también establecer una política pública. Y es difícil que el juez dicte políticas públicas, le diga al Poder Ejecutivo qué hacer, cómo hacerlo, cuándo gastar, ¿de acuerdo? Por tanto, en la jurisprudencia del tribunal, lo vamos a ver más adelante con el caso Punchana, el tribunal ha hilado fino para tratar de que el Estado no se corra de sus deberes, pero al mismo tiempo el juez no imponga una decisión que le corresponde inicialmente al poder político. En este caso es de una enfermedad que se llama de Duchenne, me parece que es una enfermedad rara, es una enfermedad huérfana, le llaman, y Salud no tenía el tratamiento que según los padres, las madres de familia, le correspondía a este niño, ¿no? Hay varios casos similares, ¿no? ¿Qué ocurría? Que en efecto en la normativa interna de salud aparece un listado de medicinas que se puede entregar. Y ese listado era de 2017. Entonces, la medicina que estaban pidiendo era una medicina que no estaba en el listado y que Digesa, ¿no?, todavía no había reconocido como parte de los medicamentos que se pueden importar válidamente. Pero esto fue el 2017. Ya el 2023, 2024, ya había sido reconocido en Europa, en Estados Unidos y por la Digesa, y Salud no actualizaba la norma. Por tanto, no podía importar la medicina. Imagínense ustedes a un niño con una enfermedad grave que requiere una medicina que está aprobada, que significaría, ¿no?, mejorar su calidad de vida o curarlo, y no le importa porque no actualizó sus reglamentos internos, su listado interno, ¿no? Entonces, el tribunal dice que eso no puede ocurrir. Que parte del derecho de salud también es acceder a un medicamento disponible a nivel científico, disponible a nivel económico, y por tanto, además de ordenar que en efecto se le dé la medicina, también se dispone de que cada cierto tiempo se actualicen estos listados, de tal manera que se pueda proteger adecuadamente el derecho a la salud en este tipo de situaciones, ¿no? Luego este famoso caso de la píldora al día siguiente, que también es un caso muy sonado, es el tercer caso que llega al tribunal además sobre anticoncepción oral de emergencia, ¿no? En el primer caso el tribunal dice, en efecto, es un cumplimiento, y dice que se cumple la ley, hay que difundir la píldora al día siguiente. El segundo caso dice, no se puede difundir porque tenemos dudas en torno a los efectos posibles abortivos de la píldora al día siguiente y en torno a los efectos, y en torno a cuándo se protege la vida humana, si en la fecundación o en la anidación, ¿de acuerdo? En este caso, tercer caso decía, el tribunal no se refiere a esto segundo, no dice cuándo empieza la vida humana, que es un debate enorme y que queda pendiente para el tribunal. Lo que sí dice es que ya no tiene la misma duda que tenía en el segundo caso, en torno al carácter posiblemente abortivo del levogenestrel, se llama, ¿no?, levogenestrol, que es el componente activo de la anticoncepción oral de emergencia. Y lo que entiende a partir de la posología, informes de la Organización Mundial de la Salud, de la Panamericana de la Salud, del Colegio Médico, del Ministerio de Salud, es que ya no tiene un efecto con respecto de los óvulos anidados, ¿no? Y por tanto ese carácter que se discutía si era abortivo o no, ya no está más. Y por tanto el tribunal entiende de que la píldora del día siguiente se puede distribuir sin ningún problema porque ya no tiene la duda que tenía en el segundo caso y ya no habría esta discusión sobre el derecho a la vida en la medida de que ya no afectaría, según los estudios que se presentaron,
al óvulo anidado, sí, anidado, ¿no? Este es el caso que les comentaba, que se llama el caso Punchana. El caso tiene el nombre de la persona que demanda, pero le decimos el caso Punchana porque resolvió una cuestión vinculada con el distrito de Punchana, que es un distrito que está en Iquitos, en el centro, al costado del centro histórico, incluso de Iquitos, ¿no? Seguramente ustedes tienen en la imagen de Iquitos de que en efecto hay muchas partes en las que se desborda el río y hay asentamientos humanos que están en una situación, viven con casitas de palos, ¿no? Y esta es una situación, un asentamiento humano que vivía así, pero además se asienta en una parte en la que había un ducto abierto por la que corría parte del desagüe. Y era un desagüe que no moría en el río, que no iba a un desagüe final, a un ducto de desagüe oficial, sino era, decía, tierra cavada simplemente, donde se asentaba el agua residual. Y ahí caía agua de un camal que estaba cerca y de salud que estaba al costado. Entonces eran desechos que también tenían un componente tóxico importante, ¿de acuerdo? Las personas que estaban ahí se enfermaban y varias que caían a esta poza morían, porque era un alto nivel de toxicidad, ¿de acuerdo? Ellos piden de que el tribunal haga algo con respecto a la situación en la que se encontraban, porque el gobierno no había, el distrito había modificado, no había superado el tema que era evidente que estaba ocurriendo a nivel de salud y vida. Y el tribunal es un caso complejo, porque al tribunal pues no le corresponde inicialmente atender temas de alcantarillado, de agua y desagüe. Y más aún porque en el caso de este distrito estaba en una zona que se consideraba inhabitable, ¿de acuerdo? Lo cierto es que al costado habían otras zonas que habían sido considerado habitables, que estaban en idéntica situación, que tenían luz y agua, y el tribunal dice, bueno, si es una igual situación, hay que protegerlo igual, son personas además que están muriendo. Y decide, en efecto, y esta es la parte importante de este caso, ¿no? Ir a dos niveles. Coge una sentencia antigua en la que se habla de los umbrales de protección, que es una doctrina que crea un autor sudafricano que se llama David Wilczek, ¿no? Estaba en jurisprudencia previa al tribunal, y dice, hay dos umbrales de protección. Uno, que se refiere a lo más urgente, que requiere una atención inmediata. Piensen bien, cuando pensamos en derechos de prestación, siempre pensamos en derechos costosos que requieren una política pública. Casi siempre es eso. Pero claro, si yo derramo metales pesados en el río que abastece a ustedes mismos de agua, yo no puedo solucionar eso con una política pública que va a funcionar de acá a 3 años. Ustedes se van a empezar a morir a partir de mañana. Por tanto, mi atención tendría que ser hoy día, inmediata, incondicionada. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer umbral de protección, de las cuestiones que están vinculadas con la supervivencia. Y eso requiere una atención inmediata. Y el tribunal brinda una atención inmediata. Dice, las personas están muriendo, tienen que tapar este desagüe, impermeabilizar el desagüe, darle agua y recoger la basura. Porque si no lo hacen, las personas van a seguir muriendo como lo vienen haciendo, o enfermándose como lo vienen haciendo. Y luego hay un segundo nivel de protección, el segundo umbral, que tiene que ver con políticas públicas, con costos, con prestaciones, que requieren en efecto que se tienen cambiando a largo plazo. Por ejemplo, tener una red de alcantarillado y tener agua potable. Y además el tribunal dice, esto no solamente es de Punchana, es de todo Iquitos. Cuando uno mira el mapa de la red de agua y alcantarillado, ve que Iquitos tiene de todo el país la menor población cubierta, ¿no? Es una vergüenza lo que pasa allí. El tribunal dice que este es un problema estructural y por tanto también dicta una sentencia estructural para que el Estado, y ya no solamente Punchana o Iquitos, se encargue de abastecer de agua y desagüe a todo Loreto, que era lo que correspondía, ¿de acuerdo? Acá hay algo más que podríamos decir, pero no lo diremos por el tema del tiempo, que tiene que ver con la segunda sentencia que se emite, que es la sentencia de ejecución. El tribunal dice que esto se va a encargar al juez de ejecución, la supervisión del caso, y además le encarga algunas funciones a la Defensoría del Pueblo, para que haya un órgano encargado de verificar que en efecto se cumple lo que se manda, porque qué bonito es decir que se haga esto y esto otro, y luego ¿quién se encarga de hacerlo cumplir? Ya, el tribunal asegura en efecto que haya alguien que supervise el cumplimiento, y como ustedes saben, la Defensoría del Pueblo tiene entre sus funciones constitucionales supervisar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos, ¿de acuerdo? Y acabamos. Entonces, estos eran los casos que quería compartirles el día de hoy. Decía, hay casos de igualdad, hay casos de derechos sociales, espero haberme ceñido más o menos al tiempo establecido, y espero también que esto les haya enriquecido un poco el panorama sobre lo que el tribunal hace, ¿no? Yo sé que a veces, también quiero decirles esto con sinceridad, estamos mirando más lo que el tribunal resuelve en materia de derechos, no, en materia de conflicto entre órganos, que llama la atención, es controvertido sin duda, no hay que negarlo, pero también es cierto de que el tribunal viene haciendo cosas en materia de derechos fundamentales que se pierde de vista, ¿no?
Y ahí también hay una parte importante que nos beneficia a todos, no solamente como peruanos, sino también como individuos concretos y como abogados y abogadas que van a litigar también temas de derechos fundamentales, que es la parte importante con la que quisiera que se quede. Muchas gracias. Bueno, agradecer al doctor Juan Manuel Sosa Sacio por esta brillante exposición sobre la tutela de los derechos sociales y la igualdad en la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional. Ha sido una clase magistral. Bueno, complementando con lo ya mencionado por el doctor, también dentro de los derechos sociales es importante, por ejemplo, mencionar sobre las políticas públicas que se ha venido desarrollando dentro del contexto peruano. Lo que busca los derechos sociales es justamente proteger a los más desprotegidos o a los más vulnerables o a los más desfavorecidos. En este caso, en el Perú, a partir del año 2000 en adelante, se han creado varios programas sociales. Eso creo que todos ustedes tienen conocimiento, ¿no? El programa Juntos, posterior a eso se ha creado el programa, por ejemplo, Pensión 65, Caliwarma, Beca 18 y así sucesivamente, ¿no? Pero a veces no nos hemos hecho la pregunta, no nos hemos hecho un análisis crítico con respecto a estos programas sociales. ¿Los programas sociales estarán cumpliendo su rol? Es un tema de debate, ¿no? Yo creo que muchos van a decir que sí y muchos van a decir que no. ¿Y cómo vamos a llegar a saber si cumple o no cumple su rol estos programas sociales? Quizás haciendo investigaciones, ¿no? Y para eso estamos nosotros como estudiantes y como profesionales dentro del campo social. Es importante, por ejemplo, que el TC nos dice, pues, sobre los programas sociales que no sean discriminatorios, que respeten el principio de igualdad ante la ley y que se implementen de manera eficiente. Cuando hablamos de este término eficiente, dentro del campo del derecho estamos acostumbrados a hablar sobre el término eficaz. Siempre, se está cumpliendo de forma eficaz lo establecido por la norma, se dice, ¿no? Pero cuando hablamos del término eficiente es mucho más, ¿no? Porque la eficacia lo que mide son los plazos, sobre todo, si se ha cumplido dentro del plazo establecido o no. Pero ya cuando hablamos del término eficiente, ya va más allá. ¿Qué es lo que busca? Lo que busca es maximizar ese recurso. Y lo ideal sería, pues, ser eficientes y ser eficaces. Maximizar nuestros recursos en un tiempo programado. Por lo tanto, ya no seríamos ni eficientes ni eficaces, seríamos efectivos. Y eso es lo que debe buscar el Estado, ¿no? Para poder desarrollarnos sin muchas desigualdades sociales. Bueno, complementando con lo que decía el doctor, el muro de la vergüenza, lamentablemente en el Perú ha sucedido, y todavía en diciembre del 2022, pues lamentablemente, bueno, gracias al TC, pues se ha concluido, ¿no? Pero en el 2023, cuando han hecho las evaluaciones, todavía no se habían cumplido con deshacer ese muro, ¿no? Entonces, nuestras autoridades no están cumpliendo su rol, que es, pues, proteger a los más desfavorecidos de nuestro Perú. Bueno, doctor, por factor tiempo, muchas gracias con respecto a mi intervención. Adelante, doctor Rodolfo. Felicitaciones. Bueno, no sé si me escucha. ¿Se me escucha? No, nada. Y hay muy poco volumen. Bueno, trataremos de también sintetizar este tema. Creo que debemos de partir en primer lugar de lo que ha sido el papel que ha venido o vienen jugando los tribunales constitucionales en los últimos
50 años, ¿no? En el caso específico de España es del año 78, que es el ejemplo más cercano que tenemos, y en el caso nuestro desde el Tribunal de Garantías Constitucionales a partir del año 79 y específicamente 80. Si vemos y hacemos un balance hasta hoy, definitivamente tenemos que decir que el Tribunal Constitucional ha ido consolidándose en torno al rol que juega, ¿no? Y juega un papel muy similar a lo que se viene viendo en Europa, en el sentido de que se van estableciendo toda una serie de reivindicaciones a través de este reconocimiento de derechos sociales, y en países como los nuestros, o el nuestro, sobre todo, donde hay un fuerte nivel de discriminación, pues cumple ese rol de hacer que este principio de igualdad, que lo tenemos a nivel constitucional, se cumpla. Pero si nosotros vemos, y haciendo ya de abogado el diablo, tenemos que también ver un problema que siempre se suscita cuando de derechos sociales y de igualdad se trata. Y me refiero a ese viejo debate si los derechos deben ser programáticos, es decir, si lo vamos a ir implementando según nuestras posibilidades, o en caso contrario, estos derechos deben de ser de aplicación inmediata, como es la posición que ha tomado el Tribunal Constitucional. Y digo esto ¿por qué? En el caso específico, por ejemplo, de esta sentencia, que es muy importante, de evitar que se despida a una persona por estar con un periodo de gestación, y el Tribunal Constitucional ha ido desarrollando toda una serie de derechos sociales vinculados al trabajo y específicamente al tema de la estabilidad laboral, y evitar también los despidos arbitrarios. Vemos que desde el otro lado de la moneda, que es del obligado y de lo que vienen a ser el lado empresarial, que este tipo de jurisprudencias muchas veces tienen el efecto contrario. ¿Y por qué tiene el efecto contrario? Porque si nosotros vemos, en el Perú existe una alta carga laboral. Si vemos nomás en el tema de lo que a maternidad se refiere, y inclusive lo hemos extendido a la paternidad, y muchos consideran que este tema motiva la excesiva informalidad, porque no caminamos hacia la formalidad. El Perú es un país que laboralmente, pese a todos los mecanismos que tenemos, camina hacia la informalidad. Entonces, muchos consideran, y el derecho que tiene el empresario de saber cuáles son sus niveles de productividad, porque cuando esta información obviamente cesa, genera toda una serie de problemas. Yo me voy siempre por el lado del justo medio aristotélico, ¿no? Cómo compatibilizar estos derechos con los derechos que también, por ejemplo, tienen las personas, los empresarios, en torno a saber si una persona está gestando y en poco tiempo va a estar con una licencia extendida, y lo que es más importante, si los derechos sociales se los debemos de cargar al Estado para alejar esta informalidad, o es que esos derechos sociales se los vamos a seguir cargando a los particulares. Porque en caso contrario volvemos al viejo problema
que se presenta en el derecho civil, pero sirve para entender estos derechos, ¿no? Como cuando, por ejemplo, alguien impugna la paternidad y dice, no, es tu hijo alimentista porque tú mantuviste relaciones durante ese periodo. Obviamente, si hay prueba de ADN, esto puede ser descartado. Sí, pero es que él ya lleva tu nombre y tiene derecho a la identidad. Y uno se pregunta, ¿es que en este país no hay derecho a la verdad? ¿O es que vamos a construir todo esto en base a una ficción? Y algo parecido, ya para terminar con un ejemplo más, porque creo que ya estamos sobre el tiempo, sucede en torno a la igualdad. En torno a la igualdad, por ejemplo, se ha ido avanzando bastante en temas de el derecho a la educación, ¿no? Y a la no discriminación. Y muchos hemos visto, yo me consideraba dentro de este grupo, que era muy importante, por ejemplo, ver el tema de la educación inclusiva y cómo establecemos unos niveles de normalidad sobre personas que sufren ciertos niveles de discapacidad. Pero yo, dialogando con muchos docentes, me dicen lo que es la realidad, y la realidad es que no hay docentes especialistas para tratamiento de personas que requieren de atención especial. Y en segundo lugar, como se tienen que centrar en la atención de estas personas que nosotros estamos haciendo como un gran logro, como una educación inclusiva, al final descuidan a todos los demás. Entonces ahí surge una segunda pregunta. ¿Cuáles son los límites reales de la inclusión? Porque muchas veces tenemos que recurrir a temas de la isonomía, o sea, tenemos que entender que tenemos que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, porque en caso contrario podemos caer en la tentación de sumir el país en una política woke, donde al final establezcamos toda una serie de privilegios, como por ejemplo en el tema de autopercepción. Y en consecuencia, a partir de criterios de autopercepción, que son cuestiones sumamente personales, termine imponiéndome sobre los demás mi autopercepción, termine persiguiendo, sancionando y generando una situación de privilegio que atenta contra uno de los pilares de la democracia, como es el tema de la meritocracia. Esa es básicamente, y les dije que iba a ser de abogado del diablo, para ser un poco más polémico, mi intervención. Muchas gracias. Sí, pero damos algún comentario. Unas cuestiones finales. Sí. Bien, bueno, agradezco por mi parte mucho las intervenciones de la doctora Sara García y el doctor Rodolfo Finota. Creo que no estamos de acuerdo en todo. Sería interesante de repente poder encontrar un espacio en el que podamos debatir a profundidad seguramente estas cuestiones. Pero en todo caso, ya siendo tan tarde, prácticamente hora del almuerzo, y también es un derecho fundamental social además, creo que nos corresponde ello. Yo les agradezco por la atención prestada, por la gentileza de ambos profesores, por acompañarnos, por también sus sesudas intervenciones, y espero que nos veamos en una siguiente oportunidad. No olviden, por favor, mirar lo que el Centro de Estudios Constitucionales tiene para ustedes también, que creo que le van a sacar provecho. Muchas gracias.